Sí, gracias, presidente. Señorías, señor presidente del Gobierno, es evidente que de la lectura de la prensa del día pues, a una le pueden entrar ganas de hablar de política local, de política nacional. Hay muchos asuntos en la política nacional de mucho interés para los ciudadanos y es normal que si uno viene después de haber leído los periódicos de la mañana tenga esa tentación. Por tanto, entiendo la tentación de algunos de quienes me han precedido en el uso de la palabra. Pero, presidente, yo le hablo, como usted sabe, en nombre de un grupo político, de un partido político profundamente europeísta, que cree en las instituciones europeas, en la política europea y que cree que el debate no solamente es más o menos Europa, sino fundamentalmente una Europa mejor. Una Europa mejor con unas instituciones más europeas, más participativas, más democráticas, más abiertas, más transparentes y con una capacidad mayor para que su política, la política europea, sea cada vez más la política nacional. Sabe usted, presidente, porque se lo he planteado en más ocasiones, que nuestro grupo parlamentario, nuestro partido, cree que hay que hacer una profunda revisión en el funcionamiento del Consejo, que creemos en un Consejo que ceda competencias a la Comisión, que creemos que el Consejo, puesto que, en fin, así se definió cuando se definió Europa, no ha de tener el protagonismo político que tiene y la capacidad para intervenir en las decisiones de la Comisión y del propio Parlamento, y que trabajamos en esa idea de una Europa mucho más política, mucho más fuerte y mucho más parecida a esa Europa federal, por llamarlo de en un término en el que todos nos podamos entender, que a nosotros nos parece que daría mucho mejor resultado para la vida y para la convivencia del conjunto de los europeos. Por eso, presidente, porque creemos que el Consejo debe tener menos competencias, pero tiene todavía muchas y es muy importante a la hora de definir las políticas europeas, quiero hablarle de algunas ausencias, no tanto de las resoluciones y de las cuestiones que el Consejo ha aprobado y que usted ha definido, aunque ciertamente hoy he apreciado un mayor grado de desgana que en otros consejos que suele usted venir, en fin, más contento de lo que allí se ha producido, pero quiero plantearle algunas cuestiones, como le digo, sobre una de las cosas que, dada la preponderancia de los miembros del Consejo, es decir, de lo que puedan hacer y decir los presidentes de Estado y de Gobierno, es sustancial a día de hoy y que tiene que ver con la designación del presidente de la Comisión. Usted ha explicado ciertamente cómo va a ser el procedimiento, cómo ustedes lo han designado. En fin, lista más votada parece que era la norma y cómo ahora Juncker tiene que intentar que en el Parlamento haya suficientes diputados europeos que lo voten. Eso es así formalmente, pero ustedes han tenido mucho que decir y van a tener mucho que decir en el futuro, en la política que se haga también desde la Comisión. Por eso quiero llamar la atención sobre algo que a nadie se nos ha escapado. Este Consejo, el primero después de las elecciones europeas, efectivamente se presentaba en el horizonte, vamos a decir, lleno o con demasiados o con muchos nubarrones y algunas amenazas de tormenta. Estos nubarrones y estas amenazas de tormenta, como suele ocurrir en demasiadas ocasiones, no eran por la política, por lo que allí se fuera a definir en relación con la agenda estratégica, con estas cuestiones de las que luego, si quiera, brevemente hablaré, sino era por el candidato. Los nubarrones previos a la reunión del Consejo no estaban definidos por qué va a hacer el candidato, cómo se conformará la política en los próximos 4 a 5 años en el Parlamento Europeo a partir de los acuerdos entre la Comisión y el Consejo, sino quién será el candidato. Como ocurre también demasiadas veces, lo primero que hemos hecho, que han hecho ustedes, ha sido elegir el candidato y hablar poco o nada de la política que ese candidato, en tanto que presidente de la Comisión, va a tener que llevar adelante. Sí, presidente, le van a poner deberes en el Parlamento, pero yo quiero creer y creo que ustedes también le habrán puesto algún deber o que le pondrán algún deber de política.
concretamente, de lo que tiene que ser la Comisión y de las cuestiones que tiene que impulsar desde la presidencia del Consejo, porque eso es lo más importante y habida cuenta la importancia del candidato y de su política que tiene todavía, a pesar de la revisión de los tratados, a los ciudadanos españoles, creo, desde luego a este grupo parlamentario, lo que más le importa es saber hasta qué punto usted, presidente del Gobierno, pero ustedes en su conjunto, le han comprometido en algunas cosas que son de importancia y que son de interés para toda Europa y también para España. Yo recuerdo que hace 5 años teníamos un debate similar aquí, no similar, pero digamos con un elemento común que era en aquel momento la presidencia de Durão Barroso y que el entonces presidente del Gobierno nos explicó que era su candidato y que dedicamos un rato a hablar de las características del candidato. No se daba todavía la circunstancia de que fuera el de la lista más votada o no, porque no se había producido este procedimiento, pero hablamos de las características del candidato y en qué medida era el mejor candidato para estos 5 años. Yo le quiero plantear algunas cuestiones en relación con la política del candidato. No voy a hablar del candidato, con la política que va a llevar adelante. Por ejemplo, presidente, a mí me llama la atención estas declaraciones y además está, creo que en el punto 5 del programa que Juncker, antes de que los parlamentarios le hagan sus planteamientos, ha hecho público, en el que creo que es en el punto 5, el candidato Juncker incide en su interés y su compromiso de recuperar, permítame la expresión, a Cameron para la política europea, recuperar a Cameron. O sea, que él dice que, bueno, que va a ser uno de sus elementos fundamentales de su política en los próximos meses tratar de llegar a acuerdos con Cameron. Hombre, yo ya sé que la cosa en Europa no es tan simplista como algunos quieren hacer creer, que aquello se divide sencillamente entre europeístas y euroescépticos, que eso tiene muchos matices, pero digamos que la figura del euroescepticismo, más allá de otro corte del norte y del sur de Europa, en estos previos del Consejo las ha representado el Premier Cameron. Entonces, yo le pregunto a usted, señor presidente, en tanto que usted le conoce a Juncker y que habrán hablado de este asunto, ¿qué significa cuando dice eso el futuro presidente, si pasa el filtro del Parlamento? ¿Qué significa que va a incorporar a Cameron? ¿Que va a hacer caso a algunas de las cosas que a Cameron le llevaban a no votarle? Es decir, a su en fin, euroescepticismo y a su deseo de apartarse lo más de la Unión Europea y de que las instituciones europeas sean menos importantes en términos políticos. ¿Significa que le van a hacer caso precisamente por ser contrario a lo que tiene que ser la Unión Europea? ¿Que se va a repetir en Europa algo parecido a lo que a veces se produce en España? ¿Que aquellos que están en contra de la unidad de la nación son aquellos que son de una manera u otra más premiados y más, en fin, queridos por aquellos que tenemos o tienen la obligación de defender precisamente lo esencial y el interés general? Yo creo que esa es una cuestión que merecería una respuesta. Por otra parte, ¿cómo piensan ustedes, en fin, pedirle que fomente programas de inversión público-privada sobre energías limpias? Ha hablado de esto aquí, eliminando rápidamente las barreras para conseguir un mercado interno de energía. ¿Qué recomendación hay en ese sentido? ¿Cuáles son sus prioridades y líneas rojas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Un asunto bien importante, por cierto, para toda Europa y también para España. ¿Cómo piensa garantizar la transparencia y el apoyo ciudadano a ese tratado, en el que hay, a nuestro juicio, demasiada opacidad? ¿Cómo fomentará un verdadero mercado laboral europeo sin barreras y que asegure un tratamiento justo e igual para todos? ¿Cómo fomentará los principios para reconciliar los derechos de los trabajadores como libertad de establecimiento después de los fallos detectados, de los que ya se han detectado? Estas cuestiones, ¿cómo se van a abordar? ¿Qué deberes le han puesto en ese sentido? ¿Qué piensan hacer para conseguir que los impuestos converjan, así como que se luche contra la evasión y el fraude fiscal? ¿Qué le han recomendado o qué deberes le han puesto en ese sentido? ¿Cómo asegurará la Comisión que el Pacto Fiscal Europeo se consiga y en qué fechas? ¿Cómo conseguirá que los bancos presten dinero de nuevo? Retos que todos tenemos, pero que él va a protagonizar desde la presidencia de la Comisión Europea. ¿Mostrará la Comisión determinación en el refuerzo de los derechos fundamentales y en el imperio de la ley? ¿Llevará a cabo procedimientos contra los Estados miembros que violen derechos fundamentales como la libertad de religión, la LGTB, creencia y libertad de prensa, independencia de la justicia, contenidos en el Convenio de Roma?
¿Cómo asegurará la Comisión la jurisdicción de la Unión Europea en terceros países en lo relacionado con la protección de datos? Otro asunto que aquí ya se ha suscitado. ¿Creará el presidente un listado de derechos fundamentales? ¿Le van a pedir que lo haga desde la presidencia? Porque eso sí que sería un avance concreto. ¿Cómo conseguirá un programa real en el área de asilo e inmigración? Otro asunto importante para toda Europa e importante para España. ¿Revisará los sistemas de inmigración ilegal y promoverá una política común que sirva a los intereses de la Unión y proteja los derechos fundamentales? En fin, no quiero ser exhaustiva en todas estas cuestiones, pero todas estas cuestiones son las que, a mi juicio, deben de acompañar el nombramiento. Y no solo por parte de los grupos parlamentarios, también por parte de los miembros del Consejo. Yo estoy segura, presidente, aunque usted no lo haya contado aquí, que en sus conversaciones previas con Jean-Claude Juncker no se han limitado ustedes a decir, como es el candidato de la lista más votada, es el que tiene que ser el candidato. Que ustedes, más allá de que sean parte de la misma familia política, habrán hablado de estas cosas, porque aun siendo de la misma familia política, entiendo que a veces hay cuestiones en las que no están de acuerdo y que a veces hay cuestiones más del sur de Europa, distintas del norte de Europa, más de la política que tenemos que hacer en nuestro país, en fin, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del empleo, que tienen poco que ver, como se ha visto, con lo que le viene bien a Alemania, en las que ustedes habrán discutido. Entonces, a mí me gustaría saber si estas cuestiones, el contenido y no solamente el personaje, han formado parte de los debates que han tenido en ese Consejo y no los nubarrones no han sido únicamente la persona del presidente. Y por ir acabando, presidente, porque me parece que sobre todo esto, pues, en fin, si rellenamos todas estas incógnitas, habremos avanzado bastante. Yo quería destacar también, en nombre de mi grupo, que hay una cuestión que es importante, usted la ha mencionado en su intervención, para nosotros lo es en sí mismo, que se haya aprobado una agenda estratégica para la Unión Europea en tiempos de cambio. A nosotros nos parece que esa agenda, aunque es incompleta, es inconcreta y no aborda todas las cuestiones, hay demasiada inconcreción y hay problemas concretos de los países de la Unión Europea que tienen situaciones bien distintas, que no concreta y que no aborda, pero el hecho mismo de que hayan ustedes aprobado una agenda a 5 años me parece que es una decisión correcta, que esa agenda estratégica para la Unión en tiempos de cambio recoge, como digo, algunos aspectos de los que ya hemos comentado, identifica en parte los retos a los que la Unión Europea se va a enfrentar, pero que, sin embargo, es, a nuestro juicio, poco ambiciosa y poco detallada. Lo más llamativo, presidente, nos resulta que dicha agenda establezca una serie de prioridades y recomendaciones que, si bien son de indudable importancia, podrían aplicarse a casi cualquier economía desarrollada, no estando particularmente dirigidas o pensadas para una zona económica integrada como es Europa. Es destacable también la falta de referencia alguna al entramado institucional que tanto ha condicionado e influido en la gravedad de la crisis. En fin, creo que es imprescindible que en diciembre, en el próximo Consejo, se establezca, en relación con esta agenda, una estrategia de crecimiento creíble y detallada que pueda implementarse desde mediados del 2015. Una estrategia que debe basarse en una mayor integración comercial global, una mayor apertura a la inmigración, una mejora del sistema educativo y su funcionamiento mejor del mercado interno, combatiendo las prácticas anticompetitivas que han acompañado a la liberalización en los mercados. Es inaceptable y curioso, presidente, me lo reconocerá usted, que después de 30 años desde el inicio de la creación del mercado único y tras 20 años desde su supuesta finalización, todavía este mercado esté lejos de ser una realidad, no solo en servicios y sectores digitales, como reconoce la propia agenda, sino también en sectores claves como el energético o la investigación. En suma, presidente, y en definitiva, la existencia de la agenda, como le digo, es una buena noticia, pero si no la rellenamos, si no la concretamos, si no apreciamos concretamente una mayor ambición, será otra vez más origen de frustración y es algo que ningún europeo, ninguno de los que creemos en la importancia de la Unión Europea y de las políticas europeas nos podemos permitir. Bien, señora Díez, yo efectivamente ya le he escuchado a usted en alguna otra ocasión en esta tribuna la necesidad de revisar el papel de algunas de las instituciones europeas y le he escuchado a usted hablar efectivamente del papel del Consejo y del papel de la Comisión Europea. Algunos podemos compartir con usted esto y otras cosas, otras no, pero hay otros
que no comparten con usted esta afirmación que acaba de hacer aquí hace escasos minutos. Pero, en cualquier caso, tengo que decir y recordar que Europa va avanzando poco a poco. Es evidente que uno de los grandes retos de futuro es la unión política. Es evidente también que hay algunos que no les gusta, incluso hay otros que no la quieren o no la desean. Pero lo que también es evidente es que se van dando pasos en la buena dirección. En esta ocasión, como ha recordado aquí alguno de los portavoces que ha hecho uso de la palabra, pues ya, recogiendo lo que señala el Tratado de Lisboa, ya el candidato a presidir la comisión, aparte de tener que requerir el voto y el apoyo del Parlamento, pues ya se debe tener en cuenta el resultado electoral. Como decía antes al señor Coscubiela, no es malo que se tenga en cuenta el resultado electoral para elegir presidente de la comisión. Pero efectivamente el papel del Consejo, su poder y sus atribuciones es algo que se debatirá, no sabemos, pero no se debatirá. Ha dicho que Juncker era el tema. Bueno, probablemente fuera el tema, claro. Había que elegir una persona para presentarla al Parlamento y esa persona pues tiene que dirigir la Comisión Europea durante 5 años. Pero también se ha hablado de prioridades y además se ha hablado de prioridades por primera vez. Es decir, usted me pregunta lo que piensa Juncker de absolutamente todos los temas. Bueno, alguna conversación he tenido con el señor Juncker. Bueno, algunas cosas me ha dicho. Con algunas puedo estar a favor y otras en contra, pero desde luego creo que en este momento es el mejor candidato para presidir la Comisión. En cualquier caso, dentro de las prioridades que se fijan por primera vez para los próximos 5 años, y el señor Juncker tendrá que ir a examinarse al Parlamento y explicar cuál es su programa, pues hay algunas cosas que a nosotros nos parecían muy razonables y en algunas de ellas incluso presentamos documentos por escrito y nuestras aportaciones que fueron recogidas sustancialmente en el Consejo Europeo. Para nosotros la primera prioridad era el crecimiento económico y el empleo. Sobre eso no hemos presentado documentación porque nuestra política económica está clara, porque estábamos sustancialmente de acuerdo con las recomendaciones que se nos hacía como país en el semestre europeo y porque vamos a seguir manteniendo una política, ya digo, más suavizada de consolidación del déficit y reformas estructurales. Pero sí presentamos un documento, en solitario en materia de libertad, seguridad y justicia. Lo hicimos porque nos importan los temas de inmigración, de seguridad, de justicia, de terrorismo y porque España en esto tiene ya desde hace muchos años una tradición muy importante de aportación al acervo comunitario. Y luego también presentamos otra aportación en materia energética, asunto del que se ha hablado aquí y mucho, junto con Portugal. Somos vecinos y estamos en la misma situación en la península ibérica, y también con Polonia, que lógicamente pues no quiere que dependan sus suministros de acontecimientos políticos como los que hemos vivido en las últimas fechas. Sí hay un tema que me preocupa y que tiene su importancia, que es qué quiere decir recuperar al señor Cameron. ¿Quiere decir que hay que darle cosas para contentarlo por haber discrepado de los demás? No. Yo, con absoluta franqueza, no he compartido la opinión del señor Cameron, como he sabido. Hemos votado de manera diferente, como la mayoría, en esta última reunión del Consejo Europeo. Pero yo creo que es bueno que el Reino Unido esté en la Unión Europea, sinceramente. Creo que es bueno y creo que debemos hacer un esfuerzo, que es lo que pretende hacer Cameron, sin que eso vaya Juncker, sin que eso vaya en menoscabo de los demás. Pero creo que la Unión Europea está mejor en muchas políticas con el señor Cameron, con el Reino Unido, que no en contra. Y las dificultades que allí hay son conocidas. Y el señor Cameron se ha manifestado públicamente a favor de continuar en la Unión Europea. Probablemente de una forma diferente a como esté. Hay países que están de manera diferente, unos están en el euro, otros no, otros tienen la parte social recogida, otros... Hay formas diferentes de estar. Pero es evidente que a una persona que tiene que dar una batalla en un sitio donde hay una parte de la opinión pública que no la tiene a favor y manifiesta que quiere estar en la Unión Europea, por lo menos la disposición que tiene que percibir entre sus socios y colegas es de que se le entiende, se le comprende y, si se puede, se le va a ayudar. Y yo lo haré. En materia de energía, creo que ya he sido lo suficientemente expresivo. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos yo creo que es muy positivo y sería muy importante. Y además es lisa y llanamente
continuar por donde va el mundo y por donde va a ir en el futuro. Si es que ya tenemos tratados de libre comercio con varios países iberoamericanos, ahora mismo acabamos de firmar pues ya con países alejados de lo que es el centro de la propia Unión Europea. Y claro, Estados Unidos y Europa pues representan más de la mitad del comercio mundial, un porcentaje descomunal en materia de importaciones y de exportaciones. Estas cosas, bueno, hay que negociarlas, hay que discutirlas. Nunca se consigue el 100% de los objetivos, porque si no es imposible celebrar una negociación que conduzca a algo, pero el Gobierno está muy encima de este asunto y sinceramente creemos que es bueno y positivo para nuestro país. ¿Le parece bien la agenda estratégica? Bien, dice usted que no es muy concreta. No es fácil hacer una agenda estratégica en la primera reunión antes de que haya presidente de comisión, antes de que el Parlamento se haya posicionado, pero sí al menos fija los grandes objetivos que vamos a intentar conseguir a lo largo de los 5 años, que son los que he explicado a lo largo de mi intervención inicial. Falta referencias, ¿verdad? Ya se lo he dicho antes al entramado institucional y pide más unión, claro, pide efectivamente la unión digital, yo estoy de acuerdo, más unión económica, más unión energética, quedan muchas cosas que hacer en materia de servicios, pero como ya le he dicho en tantas y tantas ocasiones y entiendo que usted pueda pensar que vamos demasiado lentos, yo le digo que vamos lentos, pero que no es un proceso, habiendo 28, que se pueda resolver en media hora. En cualquier caso, lo importante es que haya coincidencia en lo que debe ser el proyecto europeo con usted y, en general, creo que con la inmensa mayoría de esta Cámara.